Bueno, tenemos en línea al economista Henry Ebrard, que nos va a ayudar a entender muchas cosas que están ocurriendo aquí, que están ocurriendo en Europa, que ahorita motivaban la inquietud intelectual del doctor Jovine. Bienvenido, Ebrard. Buenas tardes. Hello. No se oye. Hello. Sí, le escuchamos ya. Fafa. Diga. Se metió algo ahí. Sí, parece, lo tenemos por Zoom, pero él está hablando, ¿no? No ha hablado todavía. ¿Cómo están ustedes? Perfecto. Ahora sí. Buenas Parece tardes. que se cruzó con otra llamada. Perfecto. Bien, Henry, ¿cuándo está? Buenas tardes. Estamos viendo, hemos amanecido, bueno, con el delay propio del uso horario, con la noticia de que el euro y el dólar están a la par por primera vez en 20 años. ¿Qué consecuencias tendrá esto no solo para los europeos, sino realmente para los periféricos que estamos inmersos en la globalidad, los que tenemos trato con Estados Unidos y los que tenemos trato con Europa? ¿Cómo puede impactar esto en el corto y mediano plazo? Como no, primero es recordar efectivamente los hechos. Por primera vez desde el 2002, o sea, 20 años efectivamente, el euro cayó a paridad con el dólar. Es importante recordar que cuando se creó el euro, perdón, si puede quitar un dólar. Disculpa, los audífonos hacen que escuchamos un poco baja la voz. Si lo puede quitar, por favor. Vamos entonces a quitar los audífonos, ¿sí? Un momentico. No, es que recogen el entorno, tiene que quitarte los audífonos. Sí. El audífono. Los auriculares, perdón. En eso estamos. Sí. Ok. Ya. Hecho. Perfecto. ¿Se escucha mejor? Súper bien. Ok. A usted los escucho más lejos, pero lo importante es que estamos lejos. podemos hacer. Como les decía, efectivamente, mira, por primera vez desde el año 2002, ¿verdad? El euro cayó a paridad con el dólar. Importante recordar que cuando se creó la moneda común de una serie de países de Europa, se inició una cotización de $1.17, ese fue en el 98, y empezó a bajar hasta llegar a paridad por primera vez en diciembre del 99, y se mantuvo así por debajo del valor del dólar hasta el año 2003, porque en este momento recuerdan que hubo una primera crisis financiera que fue que se pinchó la burbuja de los valores del Internet en el año 2000, y eso había hecho que entonces la gente estaba usando al dólar como una moneda de reserva. Y es precisamente en parte lo que está pasando ahora. Desde el 2003 hasta el día de ayer, el euro logró mantenerse por encima del dólar, pero esta historia efectivamente está cambiando por varias razones. Pero es importante entender esas razones para poder ver ya cómo puede afectar a nosotros aquí en la República Dominicana. Primero, sin duda alguna, frente a la crisis económica mundial, porque hay una crisis económica mundial que probablemente sea una de las tres principales de los últimos 100 años. Primero, 1929, ¿verdad? La Gran Depresión. 2008, 2009, con la crisis de los subprime en los Estados Unidos, la que se llamó la Gran Recesión. Y esta que todavía no se le ha puesto nombre, pero está en esas grandes ligas de crisis. Entonces, frente a esta crisis, la comunidad financiera entiende que esta crisis le está dando más duro a Europa por su cercanía y su dependencia al tema de Ucrania y Rusia, especialmente por lo del gas y del petróleo, y que como hasta el momento, a diferencia de nosotros aquí en Latinoamérica o recientemente de Estados Unidos,
En la Unión Europea todavía no se han subido las tasas de interés. Entonces, todo hace que efectivamente hoy en día hay un clima desfavorable sobre el euro, y la consecuencia de eso es que efectivamente ha perdido su valor relativo frente no solamente al dólar, sino todas las principales monedas. Esto se proyecta así en el corto plazo y por rubros, por ejemplo, ¿cómo nos puede afectar en el sector economía, en el sector turismo, en la exportación de bienes y servicios hacia la Unión Europea? Por ejemplo, el banano, que somos el principal exportador, por solo citar un rubro. Mira, esto es interesante y precisamente hay que empezar a ver por las relaciones comerciales que hay entre República Dominicana y la Unión Europea. Viendo por sector, en el caso del sector zona franca, el impacto es tan mínimo que pudiéramos decir que es nulo. El grueso de nuestras exportaciones es hacia los Estados Unidos, algo se va para Europa, pero no hay consecuencias. Donde sí puede haber algo de consecuencias es más para las exportaciones mal llamadas nacionales, que son las que no salen de zona franca, porque efectivamente hay más relaciones, más productos que se exportan hacia Europa. Y en este caso, el hecho de que, en el caso del peso dominicano, además del 15% de devaluación que hay en los últimos 12 meses entre el euro y el dólar, a eso hay que añadir 4% de revaluación del peso dominicano frente al dólar. Sí. Quiere decir que prácticamente los productos dominicanos hoy en día están 20% más caros, medido en euro. Entonces, eso pudiese estar afectando la competitividad de algunos productos. Al revés, para las importaciones dominicanas, las cosas que se estén exportando desde Europa hacia la República Dominicana van a tener, entonces, tienen un costo más bajo, pero como muchas de esas cosas son materias primas o productos que de cualquier modo habían tenido que subir su precio por la alta inflación y los altos fletes, realmente lo único que nos ha dado, que ya lo hemos tenido, es un alivio. En el caso de las remesas, se estima que entre un 10 y un 15% del total de las remesas llega en dólares. Y ahí efectivamente la consecuencia para las familias dominicanas que reciben remesas desde Europa, muchas de las cuales están más concentradas en la zona sur del país, pues ahí, por la misma cantidad de euros que te están mandando desde Europa, tú estás recibiendo 20% menos de pesos. Entonces, efectivamente, ahí hay un impacto negativo. Para el sector turismo, es curioso, pero históricamente le fue mejor a la República Dominicana cuando el euro estaba más bajo que cuando estaba más alto. Y ahí, una de las explicaciones que me han compartido los que son más expertos en el sector turismo es que cuando el euro está muy fuerte frente al dólar, eso da un poder adquisitivo muy superior a los turistas europeos, y en esos casos aprovechan para viajar a destinos más lejanos y más costosos, como Estados Unidos o Asia. En cambio, como es el caso ahora, como el euro está muy bajo frente al dólar, entonces, si siguen viajando al exterior, van a privilegiar destinos como la República Dominicana, donde por un precio menor tú estás recibiendo todavía un alto servicio, por lo que no creo tampoco que haya un fuerte impacto o un impacto alguno sobre el turismo. De hecho, hasta el momento no lo ha tenido,
vemos que todos los mercados, inclusive desde Europa, muestran una recuperación mayor que la misma recuperación de los mercados de Canadá y de Estados Unidos. O sea que realmente sí hay algunos impactos negativos, especialmente el tema de las remesas y eventualmente algunas exportaciones, pero también se puede considerar que hay algunos probables beneficios y ahí quizás el mismo sector turismo se puede ver beneficiado porque somos un destino muy competitivo de cualquier modo, y con la baja del poder adquisitivo en Europa, los que quieren vacacionar e ir a playas tropicales, pues en vez de ir a Tailandia, que les saldría muchísimo más caro, pues vendrán este invierno a República Dominicana. Mira, yo no tengo duda de que la caída del euro es un reflejo de la situación que vive Europa a propósito de la crisis y de la guerra con Rusia, de Ucrania, en el sentido de que tú te imaginas Alemania, que dice que tiene una crisis potencial de combustible, de que haya realmente una caída de la actividad económica en Europa y una situación que no tiene visiblemente una solución a corto plazo. Desde ese punto de vista, si se prolonga esta crisis, el dólar va a seguir recuperándose por esa cota de la caída de Europa. Mira, Europa está pagando ahora el costo más alto de las sanciones que se han querido imponer a Rusia. Hasta el momento, el verdadero resultado de esas sanciones, quisiera decir nuevamente, no ha sido para el país al cual se le está imponiendo las sanciones, en este caso Rusia, sino los países que están implementando eso. Yo recuerdo hace 4 meses, cuando se empezaron a dar esas sanciones, el ministro de Economía de Francia, el señor Bruno Le Maire, estaba anunciando con un tono muy guerrero de que con esas sanciones iban a arrodillar la economía rusa. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita nos está mostrando que precisamente la economía que se está arrodillando no es necesariamente la que se pensaba hace 4 meses atrás. O sea, que definitivamente ahí está esta guerra en Ucrania y el impacto de las sanciones, el bloqueo al petróleo, al gas, realmente está debilitando demasiado a la Unión Europea, porque la Unión Europea depende completamente de esto, y está atrapada inclusive la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, ex patrona del Fondo Monetario Internacional, porque frente a esta recesión que ya se tiene, le tienen miedo a subir la tasa de interés, que serviría para bajar una inflación que está altísima, 8.6%. Tú afirmas que en Europa hay recesión ya. Ganaría la recesión. Claro, sí, pero los economistas europeos no lo admiten. Tú afirmas que hay recesión en Europa hoy en día. Mira, ya en Europa se está viviendo un clima muy, pero muy negativo, mucho pesimismo. Estamos viendo inclusive situaciones que cuando las vemos por televisión parecía más bien imágenes de algunos países del sur del continente, pero ya hay varios días consecutivos con parálisis en las calles por protestas en Holanda y en Alemania, y eso se debe a que efectivamente esta crisis de ya no hay crecimiento y por encima de esto hay una inflación a su más alto nivel de los últimos 40 años, y esta perspectiva de que la guerra con Ucrania, la perspectiva no es nada buena, porque solamente se está hablando de guerra y nadie está hablando de posibles negociaciones para la paz. Solo los turcos. Obviamente el gran perdedor del año 2022 no es que va a ser Europa, ya es Europa y especialmente los países de la Unión Europea.
Riéndonos aquí en cabina, Henry, porque solamente, irónicamente, de paz están hablando los turcos y los iraníes solamente. Sí, y tú sabes que el problema para poder llegar ahora a esta paz es poder conseguir algunos interlocutores y gente que tenga cierta credibilidad. El problema es que todos los participantes de esta crisis, de una u otra manera, han perdido credibilidad por sus palabras o por sus acciones, y todavía ambos lados, además, viendo que Estados Unidos de cierto modo está agitando todo esto porque probablemente en su agenda geopolítica hasta el momento le ha convenido, pero cuidado que esta crisis empieza también a tener efectos sobre la economía en Estados Unidos, ya que ya la inflación está subiendo el más alto de los 40 años y la Reserva Federal ha empezado a subir la tasa de interés. Con la última subida, la tasa de interés se ubica hoy en día entre 1,50 y 1,75% y se proyecta que llegue a 3,50 a fin de año. Y creo que solamente con una especie de golpe de billar, ¿no? Esta crisis europea, por lo de Ucrania, pudiese afectar más directamente a la República Dominicana solamente si hay un frenazo fuerte en la economía de los Estados Unidos, y eso es algo que no podemos descartar completamente, por lo que hay que ponerle el ojo obviamente a lo que está pasando en Europa y eventualmente las consecuencias de esto sobre la economía de los Estados Unidos, porque sigue siendo de cualquier modo la principal economía para la República Dominicana. Henry, de mi parte, dos últimas preguntas en el plano local. Uno, ¿cómo puede impactar en este medio plazo la subida de la semana pasada de los tipos de interés del banco? 75 puntos básicos la semana antepasada. Y dos, todavía, pese a los incrementos que ha tenido el costo del petróleo, se maneja dentro del rango de absorción del impacto del incremento de la factura que puso el gobierno. Me parece que eran 115. Entonces, ¿de dónde el gobierno estaría sacando el dinero para poder amortizar ese impacto del incremento de las fluctuaciones de la factura petrolera? ¿Y cómo se estaría impactando esto en lo que es en la ejecución de gasto de capital de cara al cierre del presupuesto? Sí, mire, hasta el momento el tema de los subsidios a los combustibles, que está costando entre 1.000 y 1.500 millones de pesos semanal, se pudo cubrir porque con el crecimiento fuerte que tenía la economía dominicana, más la alta inflación, las recaudaciones, tanto en la DGI como en la Dirección General de Aduanas, han estado muy por encima del presupuesto. Solamente para tomar el caso de la DGI ha estado recaudando entre enero y mayo 6.000 millones de pesos mensuales por encima del presupuesto, y la DGA probablemente en torno a cantidades similares, con lo que este excedente de recaudaciones frente al presupuesto es lo que ha permitido cubrir con holgura la necesidad de este y de los otros subsidios. Por eso yo entiendo que hasta el momento, ¿verdad? Y gracias al hecho de que el petróleo está bajando un poquito, entonces hoy se desplomó y está entre 95 y 96 dólares, esto no significa que los precios de los combustibles vayan a bajar, pero que sí el costo semanal, como lo vimos la semana pasada, el costo semanal del subsidio va a bajar, pero sí, y es importante porque ya el excedente de recaudación versus presupuesto va a mermar en el segundo semestre por partida doble. Primero, el crecimiento no va a ser tan importante y se espera, ¿verdad?, que la inflación ya no siga creciendo, aunque los precios sigan subiendo, pero a un ritmo menor. Pero la tasa de interés que está subiendo acá, que está subiendo en Estados Unidos,
ya estamos viendo cómo está afectando a algunos sectores importantes de la economía. Y creo que en el caso de República Dominicana, el mejor caso que podemos citar es el sector de la construcción, que, de acuerdo con los datos publicados la semana pasada por el Banco Central, si bien ha estado creciendo de manera acumulada en el periodo enero-mayo, cuando vemos el mes de abril creció apenas 0.9 y en mayo este sector ya cayó con una caída de un 2.4%, y eso no tiene por qué sorprendernos, porque eso es el impacto efectivamente del alto costo de los materiales y sobre todo del incremento de la tasa de interés. Por lo que yo creo que este segundo semestre debería ser mucho más lento que el primer semestre, porque entre la tasa de interés y los altos precios ya estamos viendo cómo el nivel de consumo se ve afectado. Bien, gracias Henry, gracias por tomar la llamada y siempre estar atento a proveernos de las informaciones que nuestros amables oyentes necesitan. Muy amable. Buenas tardes. No, gracias a ustedes, siempre a su disposición. Un abrazo a todos. Saludos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.